Buenos días, soy el doctor Fernando Garagoli, médico de planta del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. En la siguiente presentación abordaremos los distintos espectros de la enfermedad coronaria. No poseo conflictos de intereses. Desde un punto de vista de la evolutividad y el pronóstico, la enfermedad coronaria se divide en dos grandes espectros. Por un lado, el síndrome coronario agudo, que incluye al infarto agudo de miocardio con o sin elevación del ST y la angina inestable, y por otro lado, los síndromes coronarios crónicos. Comenzaremos hablando del síndrome coronario crónico. Los objetivos en esta presentación van a ser abordar las generalidades, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico y tratamiento. Es muy importante el manejo adecuado de la enfermedad coronaria, dado que representa la primer causa de muerte a nivel mundial en personas mayores de 60 años, con el impacto negativo que esto implica en la salud pública de un país. Antes que nada, es conveniente remarcar que la primera causa de enfermedad coronaria es la aterosclerosis. Ahora bien, debemos distinguir entre una placa aterosclerótica estable y otra vulnerable. La placa estable es aquella placa que tiene una cápsula fibrosa o calcificada gruesa externa y un núcleo lipídico pobre, mientras que la placa vulnerable tiene un núcleo lipídico muy rico, abundante, mientras que la cápsula externa fibrosa es bien delgada. Esta placa vulnerable tiene un riesgo aumentadísimo de sufrir un accidente de placa, lo cual se traducirá en ruptura de la placa, trombosis in situ, con los consecuentes eventos derivados que van a estar dados por el infarto de miocardio en este caso. Por lo tanto, la placa vulnerable es una placa de alto riesgo. Vamos a plantear diferentes escenarios clínicos dentro del síndrome coronario crónico. El primer escenario es el screening en pacientes asintomáticos. ¿Y a quiénes deberíamos realizar esta búsqueda activa de enfermedad coronaria en un paciente que no tiene síntomas? Básicamente en aquellos pacientes diabéticos, en aquellos con antecedente de enfermedad coronaria prematura en familiares de primer grado, ya sea menores de 55 años en hombres y menores de 65 años en mujeres, y todos aquellos con alto riesgo cardiovascular derivado de los scores de riesgo que se utilizan en prevención. ¿Cómo debe realizarse? Básicamente a través de pruebas funcionales, como puede ser una ergometría, una cámara gamma, un ecoestrés, o a través de pruebas anatómicas que hoy en día están ganando relevancia, como es la angiotomografía coronaria. Nuestro segundo escenario clínico es el paciente sintomático, y el principal síntoma del paciente coronario es el dolor. Ahora, ¿a qué definimos como dolor isquémico? Aquel dolor típico que cumple los tres criterios clásicos de Diamond. Estos criterios
hablan de un dolor centrotorácico, opresivo, irradiado a cuello o miembros superiores, especialmente el miembro superior izquierdo. Es un dolor que aparece con el ejercicio y cede con el reposo o con nitroglicerina. Cuando alguno o algunos de estos criterios no se cumplen, hablaremos de un dolor atípico o un dolor no coronario cuando se cumple uno o ninguno de los criterios. Hay que tener en cuenta que las mujeres, los ancianos y los diabéticos pueden presentarse con dolores atípicos. Ahora bien, el paciente sintomático, uno cuando lo evalúa, tiene que estar seguro de que corresponde al espectro del paciente coronario crónico o al paciente del coronario agudo. Y para eso tenemos que descartar inestabilidad. ¿Y cómo descartamos inestabilidad? A partir del interrogatorio, si el paciente relata el inicio de estos síntomas típicos dentro de los 2 meses, nos habla de un cuadro inestable, o si tuvo un episodio de dolor típico prolongado, más de 20 minutos, o donde los dolores son más frecuentes en el tiempo. Todas esas cosas nos hablan de inestabilidad y nos hablan, por lo tanto, de un cuadro agudo. En los síndromes coronarios crónicos esto no se cumple, los síntomas son estables y tienen una duración, tienen una evolución, mejor dicho, de 2 a 3 meses, más de 2 o 3 meses. El diagnóstico de la enfermedad coronaria es clínico y esto es muy importante. El diagnóstico es clínico, fundamental el interrogatorio. Es clave acá un adecuado interrogatorio de las características del dolor. Tenemos que estratificar a estos pacientes de acuerdo al pretest, qué antecedentes tiene. Es un paciente con alto pretest, es tabaquista, es diabético, ya tuvo eventos coronarios previos. ¿Qué nos dice el electrocardiograma? El ecocardiograma tiene deterioro de la función ventricular y eventualmente las pruebas funcionales y o anatómicas como la angiotomografía que nos van a permitir mejorar la estratificación de riesgo de estos. Es importante tener en cuenta que uno cuando evalúa un dolor coronario establece una probabilidad pretest y esa probabilidad pretest es la probabilidad de tener enfermedad coronaria antes de la realización de una prueba. Nosotros contamos con diferentes tests para arribar al diagnóstico, dentro de ellos, como dijimos, las pruebas funcionales o anatómicas, el ecoestrés, la cámara gamma y la angiomografía, y siendo el gol estándar la angiografía. Hay que considerar acá que la angiografía, el cateterismo coronario, va a ser el gol estándar para confirmar la enfermedad coronaria. Ahora vamos a ver en qué situaciones avanzamos con esta prueba diagnóstica y que a la vez también va a ser terapéutica. Una vez que me enfrento a un paciente con un síndrome coronario crónico confirmado, tengo que estratificarlo, como dije previamente, a través del interrogatorio, las pruebas como el electro, el eco, pruebas funcionales y anatómicas. Voy a considerar que mi paciente es de riesgo alto, es decir, que tiene un riesgo de 3% o más de sufrir una muerte cardíaca dentro del año, en el caso de que el monto isquémico sea alto. ¿A qué me refiero con monto isquémico alto? Más del 10% de los segmentos cardíacos con isquemia en una prueba funcional, o cuando en la angiotomografía, que hablamos de prueba anatómica, tengo compromiso de 3 vasos, o compromiso de una descendente anterior proximal, o
compromiso del tronco de la coronaria izquierda. Todas estas situaciones ubican a mi paciente en un riesgo alto de muerte anual. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Por un lado, el alivio de los síntomas, los denominados antianginosos, es decir, aquellos que van a disminuir los episodios de dolor precordial. A la cabeza, los beta bloqueantes son la primera línea. Por un lado, disminuyendo la frecuencia cardíaca, con un efecto también sobre la presión arterial, disminuyen lo que se llama el doble producto, que no es más que el producto de la frecuencia cardíaca por la tensión arterial sistólica. La disminución de ese doble producto conlleva una disminución del consumo de oxígeno miocárdico, que hará de alguna forma que en aquellos pacientes con enfermedad coronaria se beneficien disminuyendo los episodios de dolor. Por otro lado, los bloqueantes cálcicos, la ivabradina, que bloquea específicamente a nivel del nodo sinusal, facilitando una frecuencia cardíaca más baja, es un bradicardizante. Los nitratos, llevando a la vasodilatación, y la trimetazidina, con un efecto en la metabolización de los ácidos grasos, lleva a la disminución del metabolismo intramiocárdico. Todos estos fármacos tienen como función disminuir el número de episodios de dolor precordial y la intensidad de los mismos. Por otro lado, es muy importante el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad para prevenir nuevos eventos y mejorar la sobrevida. Esto es lo que se llama, digamos, en estos pacientes la prevención secundaria. Y acá tenemos dos grandes fármacos que van a cumplir esta función. Por un lado los antiplaquetarios y por otro lado las estatinas. Indicación 1A, aspirina a todos los pacientes en dosis de 75 a 100 miligramos día. Todos estos pacientes con síndromes coronarios crónicos deben recibirla. En el caso de que sean alérgicos, se puede optar por clopidogrel 75 miligramos día. Además, tenemos que hacer hincapié en la reducción de factores de riesgo, mejorar el estilo de vida, promover la actividad aeróbica, 150 minutos semanales, estimular la cesación tabáquica si el paciente fuma, lograr un adecuado control de la presión arterial con un objetivo menor a 140/90 y en pacientes diabéticos menor a 135/85, priorizando en este caso los beta bloqueantes y los priles, lograr un buen control metabólico, un LDL menor a 70 y en aquellos pacientes de muy alto riesgo incluso un LDL menor a 55 miligramos por decilitros, y en aquellos pacientes diabéticos hoy tenemos drogas que han demostrado a su vez disminuir la mortalidad cardiovascular, como son los agonistas de GLP-1 o las glifosinas, que también las vamos a ver en la clase de insuficiencia cardíaca. Indicación 1A, el uso de IECAS o ARA2 para pacientes que además de la enfermedad coronaria tienen insuficiencia cardíaca, hipertensión o son diabéticos. Ahora bien, hablamos del tratamiento médico, pero acá viene una controversia. ¿Cuándo tratamiento médico? ¿Cuándo tratamiento invasivo? El estudio Courage, allá por el año 2007, evaluó 2.287 pacientes con isquemia miocárdica y confirmación de enfermedad coronaria. 1.149 fueron asignados a tratamiento médico y angioplastia y 1.138 a una rama de solo tratamiento médico. ¿Qué vio este? Que no hubo diferencias en mortalidad ni en eventos cardiovasculares entre ambos grupos. Entonces, ¿a quién le debería indicar un tratamiento invasivo, es decir, un cateterismo coronario con eventual angioplastia?
en aquellos pacientes con un riesgo alto, como vimos previamente, aquellos con un síndrome coronario crónico con un riesgo de mortalidad cardíaca anual que supere el 3%. Estos pacientes son aquellos con un área de isquemia mayor al 10% en una prueba funcional o en aquellos en donde tenga evidencia de enfermedad multivaso. Me refiero compromiso de 3 vasos del tronco de la coronaria izquierda o de 2 vasos con compromiso de la descendente anterior proximal, o en aquellos pacientes con un deterioro de la función ventricular izquierda debido a la enfermedad coronaria, o en aquellos pacientes que inicié el tratamiento médico, el paciente se encuentra optimizado con los objetivos, pero a pesar de ello se mantiene refractario y continúa con síntomas. En estos casos, debería avanzar con un tratamiento invasivo, es decir, coronariografía y angioplastia o eventualmente cirugía. Después veremos en qué situaciones indicaríamos una u otra. A continuación, vamos a hablar del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Inicialmente abordaremos el concepto, la fisiopatología, cómo debemos estratificar el riesgo, la utilidad de las troponinas, cuándo tratamiento médico y cuándo tratamiento invasivo, el rol de la doble antiagregación y de los nuevos antiagregantes y anticoagulantes. Como concepto, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST es aquel que tiene clínica de síndrome coronario agudo, es decir, dolor o equivalentes, dolor precordial o equivalentes, y que en el electrocardiograma no tienen elevación persistente del segmento ST. A su vez los podemos dividir en infarto agudo de miocardio, sin elevación del ST, cuando la isquemia es grave y eleva biomarcadores, es decir, troponina, y angina inestable cuando no hay elevación de troponina en sangre. Hay que tener en cuenta que la sensibilidad de los marcadores miocárdicos con el advenimiento de la troponina ultrasensible ha hecho que la proporción de pacientes con angina inestable sea cada vez más pequeña. Ahora bien, hablando de la fisiopatología del síndrome coronario agudo, debemos decir que esta se produce tras un accidente de placa que lleva a la ruptura de la placa aterosclerótica con la consiguiente hemorragia y trombosis in situ. Esto lleva a un estrechamiento de la luz por el trombo, llevando en última instancia un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno a la célula miocárdica. Los mecanismos, el principal es la ruptura de una placa vulnerable, pero también hay otras causas de síndrome coronario agudo, como el espasmo focal o la angina microvascular, en el caso de la cocaína, una placa crónica que va progresando, es decir, una placa aterosclerótica que lentamente va progresando en la estrechez de la luz coronaria, disección coronaria menos frecuente, hay que pensarla sobre todo en el escenario de pacientes con displasia fibromuscular o en mujeres embarazadas, y causas secundarias por este mismatch del aporte y demanda de oxígeno, como ocurre en anemias o antes taquiarritmias. Ante un paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST tenemos que estratificar el riesgo. Esto es dinámico, hay que hacerlo al ingreso, dentro de las 72 horas y antes del alta. Todo esto a través de diferentes cuestiones clínicas que van a incluir no solamente un adecuado interrogatorio y examen físico, sino también cambios en el electro, los biomarcadores, dentro de ellos la troponina ultrasensible, y para ello hay diferentes scores validados que incluyen todas estas herramientas.
Dentro de ellos tenemos el TIMI Score, de los más conocidos, de los más fáciles de practicar, en donde se incluye una edad mayor a 65 años, al menos 3 factores de riesgo, enfermedad coronaria significativa, con estenosis coronaria significativa, desviación del segmento ST, la presencia de síntomas, 2 o más eventos en las últimas 24 horas, el uso de aspirina en los últimos 7 días y la elevación de biomarcadores como la troponina. Todo esto asigna un punto y va a ser a nuestro score final. Como podemos observar, a medida de que tenemos mayor cantidad de los puntos previamente evaluados, esto se condice proporcionalmente con un aumento del riesgo de eventos a futuro. ¿Qué eventos? Infarto recurrente, necesidad de revascularización y de mortalidad. Otro score muy utilizado es el score de Grace. Es mucho más sensible que el anterior, ya que utiliza algunos parámetros que no es evaluado en el score de TIMI, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica. Como vemos parámetros hemodinámicos, la función renal, el tipo de Killip y Kimball con el cual el paciente ingresa y evoluciona en la internación. Además, también incluye la presencia de paro cardiorrespiratorio como presentación al ingreso. Como podemos observar, este score de Grace asigna una puntuación y de acuerdo a la misma estratifica a los pacientes en un bajo, intermedio y alto riesgo de mortalidad, no solamente intrahospitalaria, sino también a los 6 meses del alta. ¿Qué nos dicen las guías al respecto? De que debemos estratificar el riesgo de nuestro paciente al ingreso y todo paciente con síndrome coronario sin elevación del ST debe ingresar a una unidad cerrada, ya sea una unidad coronaria o una terapia intensiva con cuidados cardiovasculares. ¿Qué rol cumplen las troponinas en el escenario del síndrome coronario agudo sin elevación del ST? El rol es fundamental no solamente en el diagnóstico, sino también en el pronóstico de estos pacientes. Las troponinas son proteínas exclusivas del miocardio, son biomarcadores que van a aumentar en sangre luego de la isquemia, necrosis de la célula muscular. Es un biomarcador específico de necrosis, pero no nos habla de la etiología que llevó a la necrosis. Es importante no solamente el valor absoluto, sino también la curva entre el valor basal y el siguiente. Para considerarlo significativo, esta variación debe ser del 20% o una variación absoluta mayor de 9 nanogramos por litro en dosajes separados por una hora. A mayor delta, mayor variación, mayor especificidad de isquemia y o necrosis del miocardio. Niveles basalmente elevados por encima de 100, la probabilidad de etiología isquémica aguda es mucho mayor. Acá tenemos un algoritmo para evaluar justamente cómo debería ser el abordaje diagnóstico ante un paciente con dolor precordial. En primera instancia, a todo paciente con dolor precordial lo voy a interrogar y realizarle un electrocardiograma. Si en este caso la sospecha es alta, la decisión está tomada y el paciente es considerado coronario. Si el dolor es dudoso, el electrocardiograma no tiene cambios sospechoso de isquemia, voy a realizar una troponina y voy a evaluar el valor inicial y la modificación
y la dinámica de este valor a las 2 y 3 horas, como vimos previamente. Si el valor inicial es menor a 14 y a las 2-3 horas continúa siendo menor a 14, descarto la enfermedad coronaria, pero si a las 2-3 horas este valor se positiviza, lo confirma. Por otro lado, este valor inicialmente puede estar elevado por encima de 14 y en este caso tengo que ver la curva a las 2-3 horas si hay una variación mayor o menor al 20% o en valores absolutos de 9 nanogramos por litro. Si esto ocurre, confirmo la enfermedad coronaria. Si no ocurre y se mantiene constante el valor inicial, por lo menos aleja el diagnóstico de enfermedad coronaria. Tengo que tener en cuenta que hay situaciones que hacen que el paciente tenga valores de troponina crónicamente elevada y esto no se deban a enfermedad coronaria, como puede ocurrir en pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Y dentro de los cuadros agudos, lo primero que tengo que descartar, lo más importante, es el infarto de miocardio por el pronóstico, pero también tengo que tener en cuenta que otras situaciones de etiología aguda pueden llevar a la elevación, como por ejemplo una miocarditis, un cuadro séptico, un Takotsubo, un tromboembolismo de pulmón o la misma insuficiencia cardíaca aguda. Con respecto al tratamiento médico, este va a incluir un tratamiento antiisquémico y un tratamiento antitrombótico. El tratamiento antiisquémico va a estar orientado a disminuir el consumo de oxígeno miocárdico, mejorando los valores de presión arterial, frecuencia cardíaca, es decir, disminuyendo el famoso doble producto que hablábamos anteriormente, que va a ser en última instancia disminuir el consumo de oxígeno. Aumentar a su vez el aporte de oxígeno al músculo cardíaco a través de vasodilatadores específicos como la nitroglicerina. En este caso, además de la nitroglicerina, los analgésicos, opioides como la morfina, ayudan a que el dolor ceda y a su vez generan una vasodilatación coronaria, y la utilidad de los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos para reducir el doble producto como hablamos anteriormente. Resumiendo de alguna forma, los opiáceos ayudan a aliviar el dolor, se titulan en forma endovenosa, el uso de oxígeno siempre que el paciente se encuentre con una saturación menor al 95%, y puedo considerar el uso de tranquilizante en caso de que el paciente se encuentre con mucha ansiedad asociada. Importantísimo en el contexto del paciente con dolor torácico agudo, está contraindicado los AINES para aliviar el dolor, ya que si el paciente está cursando un síndrome coronario agudo, el AINE puede aumentar el riesgo de complicaciones mecánicas, el riesgo de ruptura cardíaca y por ende mortalidad. Por lo tanto, ante un paciente con dolor torácico, tengo que estar seguro y descartar que no esté cursando un síndrome coronario agudo antes de darle un AINE. ¿A quiénes le voy a indicar un tratamiento invasivo? Aquellos pacientes que corresponden a un subgrupo de extrema gravedad en donde el pronóstico es malo a corto plazo, y en ellos tengo que avanzar con un cateterismo, una coronariografía inmediata. Es decir, aquellos pacientes con angina y cambios del ST persistentes luego del tratamiento inicial, aquellos con infradesnivel del ST extenso que a su vez se encuentran hipotensos, aquellos con insuficiencia cardíaca secundaria a isquemia extensa, ojo acá, la insuficiencia mitral asociada, o cuando se asocia a arritmias complejas, taquicardia ventricular, dentro de un cuadro coronario inestable. En todos estos casos tengo que avanzar con un cateterismo y eventual revascularización urgente, lo antes posible, en general menos de 4 horas. Ahora bien, ¿en qué situaciones se puede plantear la controversia de
continuar solo con tratamiento médico o cuándo avanzar con un tratamiento invasivo, siempre y cuando no se cumpla ninguno de los criterios del slice anterior. En este sentido, ¿qué nos dicen las guías acerca de una estrategia invasiva no inmediata? Es decir, ¿a qué paciente le indicaría un cateterismo coronario en forma temprana, que puede ser dentro de las 72 horas, y van a ser aquellos pacientes en donde hayamos objetivado cambios dinámicos del ST o con síntomas recurrentes a lo largo de la internación, es decir, con angina refractaria, aquellos que tengan un riesgo elevado por los scores o incluso con antecedente de revascularización previa, aquellos con elevación de biomarcadores o que tengan disfunción de la función ventricular izquierda. En todos estos casos debo pensar en la posibilidad de una estrategia invasiva, ya que el riesgo de mi paciente es mucho mayor. Ahora bien, voy a pensar en un tratamiento conservador médico siempre y cuando el riesgo por score del paciente sea bajo, no tenga síntomas recurrentes luego del tratamiento médico y en ausencia de isquemia significativa en una prueba funcional al alta. Con respecto a la doble antiagregación como tratamiento médico, hoy en día tenemos diferentes fármacos que actúan en distintos targets. Por un lado, la aspirina, que es un inhibidor de la ciclooxigenasa, que lleva a una disminución en la producción de tromboxano A2, y esto lleva a una inhibición de la trombina y de la activación plaquetaria. Por otro lado, drogas como el clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, que son inhibidores del receptor P2Y12, inhiben la agregación plaquetaria, y además otras drogas como el tirofibam, el abscisimmab, por ejemplo, que son inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Todos estos fármacos llevan en última instancia la antiagregación. La aspirina es una droga con una eficacia absolutamente demostrada. En los diferentes trials ha demostrado reducir el riesgo de muerte cardíaca y la incidencia de infarto en un 40%, y en el seno de un síndrome coronario agudo, además de la aspirina, debo adicionar una droga inhibidora del receptor P2Y12 por 12 meses. Es decir, este paciente recibirá aspirina de por vida y por 12 meses clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, alguno de estos inhibidores del receptor P2Y12. Además, dentro del síndrome coronario agudo, los anticoagulantes cumplen un rol fundamental, inhibiendo las diferentes vías de la coagulación que van a llevar a la estabilización de la placa vulnerable accidentada para evitar justamente la progresión de la trombosis intracoronaria. Además, otros tratamientos que se deben asociar a estos pacientes es la terapia hipolipemiante con las estatinas y eventualmente la adición de ezetimibe con el objetivo de lograr un LDL menor a 70, de acuerdo a las nuevas guías, menor a 55 miligramos por decilitros, la utilidad de los beta bloqueantes. ¿Y los IECAS en qué casos? En pacientes hipertensos, con infarto anterior extenso, disfunción ventricular izquierda y diabéticos. Por último, vamos a continuar la presentación con el desarrollo del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿A qué consideramos infarto de miocardio? Al aumento o descenso de los biomarcadores cardíacos, esto es la condición sine qua non que se tiene que dar siempre,
asociado al menos a uno de los siguientes: síntomas de isquemia, dolor precordial y o equivalentes, cambios significativos del segmento ST o bloqueo de rama izquierda nuevo, desarrollo de ondas Q patológicas que no hablan de una secuela, evidencia por imágenes de pérdida de miocardio viable o alteraciones de la motilidad de la pared del músculo ventricular, o la identificación de trombo intracoronario por angiografía o autopsia. A continuación presentamos un caso clínico: un paciente varón de 55 años, hipertenso, tabaquista, sedentario, sin antecedentes cardiovasculares previos, que consulta por un dolor torácico opresivo irradiado a mandíbula de 45 minutos de duración. Concurre al hospital de Dolores, donde se lo evalúa inicialmente. Resumiendo, estamos ante un paciente con factores de riesgo asociados que consulta por un dolor precordial típico de 45 minutos de duración. En el abordaje diagnóstico inicial de estos pacientes es importante rápidamente realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones con un retraso menor a 10 minutos apenas el paciente llega a la guardia. Deben estar monitorizados lo antes posible, tomar rápidamente una muestra de sangre para determinar marcadores séricos, pero esto no debe hacer demorar el inicio del tratamiento de reperfusión. Considerar que el diagnóstico lo hacemos con la clínica y el electro. Además, podemos considerar el uso de derivaciones posteriores B7, B8 en pacientes con alta sospecha de infarto ínfero-basal que corresponden a la oclusión de la arteria circunfleja, muchas veces ciega, en el electrocardiograma de 12 derivaciones. Este es el electro de nuestro paciente. Como podemos observar, vemos un supradesnivel del segmento ST de B2 a B6 y también en D1 y ABL. Esto probablemente esté relacionado a una obstrucción de la arteria descendente anterior proximal y justamente antes de la salida de la primera diagonal, ya que podemos observar que D1 y ABL, es decir, la cara anterolateral del corazón, se encuentran comprometidas, por lo cual la diagonal también lo está. Por eso decimos una obstrucción proximal a la salida de la primera diagonal. Al examen físico, este paciente se encontraba con una TA de 160, con buena saturación, crepitantes en ambas bases, bien perfundido, lo que sería un Killip y Kimball B. ¿Cómo continuamos valorando a este paciente? Esto lo vamos a ir desarrollando también en la charla que tengamos en forma sincrónica para la evaluación dinámica de este tipo de pacientes. Es importante pensar en la terapia de reperfusión en estos pacientes que se presentan con un infarto con elevación del ST, considerar que está indicada en todos los pacientes con síntomas de menos de 12 horas de duración y elevación persistente del segmento ST o bloqueo de rama izquierda nuevo o presuntamente nuevo. También está indicada si los síntomas son de más de 12 horas de evolución, pero cuando hay evidencias de isquemia en curso con cambios en el electro intermitentes. No está recomendada la angioplastia de rutina en una arteria totalmente ocluida con más de 24 horas del inicio de los síntomas en pacientes que están estables y que no tengan signos de isquemia. Ahora bien, ¿qué terapia de reperfusión voy a elegir? Angioplastia versus fibrinolíticos. Y para esto es muy importante tener en cuenta este algoritmo. Me llega mi paciente a la guardia,
hago el diagnóstico de infarto con elevación del ST, entonces lo primero que tengo que pensar si me encuentro en un centro con capacidad de angioplastia primaria. Si es así, tengo que optar por la angioplastia primaria, realizando la misma preferiblemente dentro de los 60 minutos de que llegó el paciente. Si me encuentro en un centro en donde no le voy a poder brindar una angioplastia dentro de los 120 minutos del ingreso del paciente, ya que en mi centro no cuento con hemodinamia de urgencia y el próximo centro más cercano se encuentra lejano y no voy a poder brindar esta angioplastia primaria dentro de los 120 minutos. En este caso voy a optar por los fibrinolíticos y los mismos los tengo que administrar en forma endovenosa dentro de los 30 minutos. Una vez que realicé la fibrinolisis, tengo que evaluar la misma si fue efectiva o no, es decir, si disminuyó el segmento ST, si disminuyó el dolor y si aumentaron los biomarcadores productos de la reperfusión. Si la misma no fue efectiva, tengo que trasladar al paciente para una angioplastia de rescate en el centro más próximo, mientras que si fue efectiva, lo traslado a un centro con hemodinamia para una angiografía coronaria dentro de las 3 y 24 horas. Ahora bien, si mi paciente llega a mi centro que no tiene hemodinamia de urgencia, pero tengo un centro médico cercano en donde le voy a poder ofrecer una angioplastia primaria dentro de los 120 minutos, ese paciente debe ser trasladado de inmediato al centro. Es importante tener en cuenta que los pacientes que se someten a una angiografía de urgencia, el 50% tienen lesiones multivasos. En el seno de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, solo voy a reperfundir, angioplastiar el vaso culpable. En nuestro caso era la descendente anterior. Mientras que voy a abrir el resto de vasos si se encuentran comprometidos, en el caso de que el paciente se encuentre con un shock cardiogénico, obviamente con enfermedad de múltiples vasos, en donde el paciente está inestable, en donde considero que la isquemia coronaria difusa es la causa de esta inestabilidad hemodinámica. En cuanto a la fibrinolisis, es de elección en las primeras 12 horas del inicio de los síntomas, cuando la angioplastia primaria no está disponible en mi centro o el próximo centro de traslado se encuentra lejano y no voy a poder realizarla dentro de las primeras 2 horas, o si hay contraindicaciones para la fibrinolisis. Con la misma hay un aumento significativo de los accidentes cerebrovasculares. Disponemos de diferentes fármacos como la streptokinasa, el alteplase, el reteplase o tenecteplase. Estos tres últimos son fibrino específicos. La streptokinasa es la que más efectos adversos posee. Acá les dejo las diferentes contraindicaciones absolutas y relativas para la administración de fibrinolíticos endovenosos. Obviamente, como todo síndrome coronario agudo, el tratamiento que debe recibir este paciente es un tratamiento antiplaquetario coadyuvante con aspirina y clopidogrel. No debemos usar ticagrelor ni prasugrel luego de la fibrinolisis. La anticoagulación debe administrarse preferentemente hasta la revascularización, si la misma va a realizarse, y no debe prolongarse más allá de las 72 horas de iniciado los síntomas.
Al alta debemos valorar clínicamente al paciente, tener en cuenta si asoció disfunción del ventrículo izquierdo, la misma puede deberse a diferentes causas, ya sea por atontamiento, hibernación de miocardio viable o por necrosis, por muerte del tejido miocárdico. Al alta, estos pacientes se van a ir con un tratamiento antitrombótico, aspirina en una dosis de 100 miligramos día y por 12 meses un inhibidor del receptor de ADP, como los que mencionamos previamente. Con respecto a los beta bloqueantes, no hay beneficios por el inicio precoz, ojo en los pacientes hipotensos o con insuficiencia cardíaca, en donde el beta bloqueante puede aumentar el riesgo. Es prudente esperar hasta la estabilización del paciente para el inicio de los mismos. Por otro lado, debemos iniciar en forma precoz e intensiva el tratamiento con estatinas con un objetivo de DDL menor a 70 o incluso menor a 55 y reevaluar el perfil lipídico a las 4 o 6 semanas. Debemos utilizar y priorizar el uso de IECAS en pacientes con deterioro de la fracción de succión, aquellos que se presentan con insuficiencia cardíaca, diabéticos y con infarto anterior extenso. Muchas gracias.